Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte Pérez, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y estamos muy contentos de estar con ustedes en sus hogares. En el día de hoy ocurrieron muchas cosas que pueden tener una profunda repercusión en una actividad que está programada para el viernes, el día de aniversario de la restauración de la República, cuando se debe reunir el Congreso, se debe instalar nuevamente la nueva legislatura, la última del año, y entre esas decisiones que se deben tomar están principalmente, y la primera es la elección de los bufetes directivos de la Cámara para que puedan funcionar. Aparentemente no se esperan dificultades con la elección del presidente del Senado, a pesar del hecho de que el presidente del Senado está corriendo como precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y probablemente no querrá agotar parte de su tiempo en actividades legislativas que le pudiesen menoscabar el avance en su candidatura a favor de ser el candidato del PLD. En lo que sí puede ser el centro de una nueva discusión a lo interno del PLD es la elección del presidente de la Cámara de Diputados. Como todo el mundo sabe, existe un acuerdo entre las dos corrientes mayoritarias, entre las dos corrientes fuertes del PLD, de distribuirse en el mandato constitucional que entra ya en su último año, la presidencia cada año de la Cámara de Diputados para distribuirse en forma equitativa entre el doctor Leonel Fernández, la corriente del doctor Leonel Fernández y la corriente que preside el licenciado Danilo Medina, quien es el presidente de la República. La primera vez le correspondió al señor presidente, la segunda vez le correspondió al señor presidente del partido, la tercera vez le corresponde, la que está vigente, al presidente Medina, que es el señor Camacho, Radamés Camacho, que además es miembro del comité político del PLD, y se supone que la presidencia de la Cámara debe pasar ahora a un seguidor del doctor Leonel Fernández, que es el diputado por la provincia de Santiago, Demóstenes Martínez, que es un abogado joven, relativamente joven, de mucho prestigio en el Congreso y en la ciudad de Santiago, de donde es oriundo, en la provincia de Santiago, y que además es un hombre que ha tenido un perfil que no es una persona controversial, sí, muy conciliador, controversial, y que tiene fama de conciliador. En el día de hoy, otro miembro del comité político y una de las figuras más importantes del PLD, el ingeniero Temístocles Montaz, dijo que él dudaba que el señor Martínez pudiese ser escogido como presidente de la Cámara de Diputados y que el señor Camacho se quedaría como presidente de la Cámara. Lo dijo aquí en CDN, un programa de Foca Matinal. Eso podría ser un elemento nuevo de fricción entre el sector de Leonel Fernández y el sector del presidente Medina, que es mayoritario, según se tiene entendido. Pero además surgieron otras dos cosas, otros dos elementos que parecen indicar que eso podría suceder, es decir, la ratificación del señor Camacho como presidente de la Cámara. En el día de hoy circuló un Twitter atribuido al presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, que no ha sido desmentido por ahora, en que inmediatamente terminó la reunión del comité central del partido, él le pidió al secretario general, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, que convocara a los miembros del comité político, y el doctor Reinaldo Pared Pérez confirmó en otros tweets que no ha sido desmentido, que realmente esa petición la recibió y que le fue imposible reunir al comité político. ¿Qué lección se puede extraer de esos hechos? Bueno, hay una lección que el PLD tiene que aprender. Si no lo hace ahora, lo va a tener que hacer después de las elecciones, y es que tienen que funcionar los mecanismos institucionales. Resulta que ahora el expresidente Leonel Fernández está preocupado y quería que se reuniera el comité político. Cosa que él no hacía. Porque uno de sus pupilos está en peligro de perder, o no diríamos de perder porque no la ha obtenido, de no llegar al cargo, a la presidencia de la Cámara de Diputados, pero hace mucho que el comité político tiene un acuerdo, hay otro acuerdo interno, hablando de acuerdo, de que se va a reunir el primer lunes de cada mes. Y creo que este año lo han hecho 2 veces. Sí, pero antes se reunían todos los lunes, religiosamente. Al ser difícil hacer esas reuniones ordinarias, que debería ser así porque es un organismo
como decíamos estos días, que es para El organismo manejar el día a día sí, del partido. Es el organismo ejecutivo del PLD. Incluso decíamos que, diferente al comité político, la OTAN, que es un organismo que estatutariamente no existe, se reúne sin mancar todos los lunes. Entonces el comité político no se reúne. Ahora una situación de emergencia, el presidente Leonel Fernández intentó que se reuniera, se lo comunicó al secretario general, que normalmente ese es el procedimiento, y el secretario general parece que contactó a algunos miembros. No había ese ánimo, no había ese ánimo. Él dice que muchos miembros del CP habían presentado excusas. Para el tema de la presidencia de la Cámara de Diputados, aunque es cierto que hay un acuerdo, también es cierto que en las tres veces anteriores el comité político se reunió, y no se reunió un día ni 2 días antes, se reunió en julio. O sea, hace mucho que debió haberlo hecho, hace mucho que debió haberse reunido. Lo hizo en la primera ocasión, cuando Yomaira Medina, en la segunda ocasión, cuando le tocaba a Rubén Maldonado, y en la tercera ocasión, cuando le tocaba a Radamés Camacho, que es el actual presidente. Ahora, que hay posibilidades de que se quede si no hay una decisión diferente. La verdad es que hay un distanciamiento que nunca existió a ese nivel en el Partido de la Liberación Dominicana. Y es evidente, y cabe esperar que en algún momento dado, y parece que eso podría suceder en este viernes, pasado mañana, cuando se reúna el Congreso para escoger su bufete directivo, con motivo del aniversario de la restauración de la República, que es el día en que cada 4 años se instala formalmente el nuevo gobierno, es decir, que el presidente se juramenta para el mandato constitucional que le toca gobernar. Pero la verdad es que las cosas que han sucedido, especialmente que se agudizaron durante el proceso en que se trató infructuosamente de conseguir una reforma de la Constitución para permitir que el presidente Danilo Medina pudiera optar por un tercer mandato consecutivo, trazó las líneas del partido, es decir, creó una especie de frontera entre los dos sectores, y es muy difícil que las diferencias que alentaron esa separación puedan superarse de la noche a la mañana, y mucho menos ahora que lo que está en juego es el predominio de una tendencia sobre la otra, porque el día 6 de octubre se va a escoger el candidato presidencial, y es evidente que hay una lucha entre el doctor Leonel Fernández y los seguidores del presidente Medina, que va a tener que escoger, creo que a comienzos de septiembre, quién será su candidato, y es imposible que logren limarse antes del 6 de octubre las diferencias que afectan la unidad y el acercamiento entre las partes en el Partido de la Liberación Dominicana. Si me lo permite, Héctor, vamos a hacer una breve pausa, regresamos después de ella. Continúen por favor con nosotros en Edición Nocturna. Continuamos en Edición Nocturna. Estábamos hablando del acuerdo de alternabilidad, como se ha llamado, que se ha hecho al interno del PLD, que por cierto no solo abarcaba la Cámara de Diputados. Cuando se hizo el acuerdo, se habló del Senado y de la Cámara de Diputados. Lo único es que cuando se anunció, no se pusieron nombres en el caso del Senado. En el caso de la Cámara de Diputados sí se dijeron los 4 diputados que iban a alternarse en la presidencia de la Cámara. Reinaldo se ha quedado ahí, no ha habido objeción ni de leonelista ni de danilista, y tú tocabas un aspecto importante ahorita. Reinaldo es aspirante presidencial, es precandidato, aspira a ser candidato dentro de 2 meses, o sea, en las primarias. Es como cuesta arriba que asuma la presidencia del Senado en medio de este proceso. Bueno, él es la tercera figura del partido, ¿no? En términos de jerarquización, no necesariamente en términos de importancia para la militancia del partido, porque está el presidente de la República, que es el líder realmente mayoritario del partido, está el presidente del partido, que ha sido 3 veces presidente, y está el secretario general, que en su condición de presidente del Senado es el presidente de la Asamblea Nacional. Es decir, está en la línea de sucesión en el caso de que sea necesario aplicar ese mandato de la Constitución, en el caso de que se produzca eventual, ¿no? Y quiera Dios que no ocurra nunca, se produzca un vacío en el Poder Ejecutivo que tenga que ser llenado, y la vicepresidencia no esté apta para asumir las obligaciones del Poder Ejecutivo.
Yo creo que la situación es muy difícil, pero sería interesante ver, a la luz de todos estos acontecimientos y todas estas cosas que pasaron, Héctor, en el día de hoy, ¿qué tiene el Caribe para mañana sobre eso en particular? ¿Cuál es el pronóstico del periódico para mañana? Bueno, sobre ese tema, realmente no podemos decir qué es lo que va a ocurrir. Ahora, lo que sí está claro es que hasta que no haya una decisión institucional del Partido de la Liberación Dominicana, cualquier cosa puede pasar. Ya tú mencionabas el tuit del presidente Fernández, que yo lo interpreto como una admisión de que hubo un intento porque se tocara el tema y no se tocó, no se llegó a un acuerdo, lo cual para mí significaría que cualquier cosa puede pasar el viernes, cuando Bueno, habíamos publicado la posibilidad, pero todo esto es cambiante, de que se sometiera más de una plancha. Incluso se hablaba de 4 planchas, porque se hablaba de la posibilidad de que tanto el PRD como el PRM se animaran, que sería una forma como de tratar de pescar en río revuelto, y se hablaba de presentar por un lado a Radamés González y por otro lado a Alfredo Pacheco. Tengo entendido que en el caso del PRM descartaron eso. Hoy hubo una reunión de los diputados y descartaron esa posibilidad de presentar plancha. Bueno, tú recordarás que yo en varias oportunidades, en el programa y en mi columna del periódico, planteaba la posibilidad de que el presidente Danilo Medina aprovechara la reunión del Comité Central y la elección de la candidatura del presidente de la Cámara para de alguna forma devolver los golpes que recibió durante todo este proceso de parte del doctor Leonel Fernández y su grupo cuando se discutió el frustrado intento de reformar la Constitución para permitir la repostulación del presidente Medina. Eso no ocurrió en la reunión del Comité Central. Yo creo que el presidente y su grupo perdieron una oportunidad. La política el arte de la política consiste en devolver golpe por golpe, en cierto sentido, y eso es muy típico en la política latinoamericana y lo ha sido tradicionalmente en la política dominicana. Y ya yo no estoy seguro por la experiencia de la reunión del Comité Central que pudiera pasar una cosa diferente a lo que pasó en el Comité Central. Lo que quiero decir con esto es que probablemente, a pesar de lo que ha dicho el señor Temístocles Montaz, yo creo que no podemos descartar la posibilidad de que el señor Demóstenes Martínez sea finalmente escogido como presidente de la Cámara de Diputados. Eso no es mi deseo, yo no tengo vela en ese entierro, es decir, me es igual que uno sea el presidente y que otro lo sea, pero yo creo que dado lo ocurrido en la reunión del Comité Central, yo para mí me sorprendería un tanto que realmente el señor Camacho se quedara como presidente de la Cámara o que algún otro seguidor del presidente Medina fuera escogido en sustitución del señor Camacho. Que en la reunión del sábado el presidente Danilo Medina fue realmente quien decidió que las cosas se dieran de esa manera. Sí, claro. Y no solamente lo decidió, sino que se encargó de que se supiera que era él que lo estaba decidiendo. Bueno, porque él habló. Porque él pidió, que no es usual, incluso a veces en el comité político el presidente Medina a veces no interviene o no hace propuestas. Además, como jefe de grupo, él tiene quien haga las propuestas. Bueno, y pensándolo bien, si uno no lo analiza desde una perspectiva equidistante, no una perspectiva lejos del centro del fuego, de la centrífuga en la que se desenvuelve el PLD, la forma en que el presidente Medina planteó que se escogiera a todos los precandidatos en forma de bloque, fue un golpe contra el prestigio del presidente Fernández del partido, porque un hombre que ha sido 3 veces presidente de la República y que ha sido y sigue siendo presidente del partido, tuvo que ser tratado en forma igual a todos aquellos que dentro de su partido quisieron ser precandidatos al igual que él. Yo creo que eso quizás se puede interpretar de esa manera y vamos a ver qué pasa. Pero la otra forma le hacía más daño, porque bueno, sí, la votación individual, hay gente que dice que él iba a pasar de todos modos, pero quizá iba a tener una votación o iba a pasar con los menor votos, a la de sus o iba a pasar adversarios. con los votos del señor Medina, los votos que siguen al señor Medina. Pero de todas formas quedan horas para saber lo que va a ocurrir el viernes, vamos a esperar. Yo no quiero entrar en más especulaciones
sobre ese asunto y mientras tanto vamos a hacer una segunda pausa y quiero informarles que después de ella vamos a tener la grata presencia del doctor Rolando Guzmán, quien es rector magnífico del Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC, una de las universidades de más alto nivel de la República Dominicana. Regresamos después de la pausa. Bien, en todos los niveles del sistema educativo de una nación, la calidad es fundamental para que un país avance. Vamos a hablar de calidad de educación con alguien que tiene la autoridad suficiente para hablar de ello. Se trata del doctor Rolando Guzmán, quien es rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC, considerado como uno de los centros educativos de alto nivel más prestigioso de la República Dominicana. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches, don Miguel, encantado de estar aquí. Si Héctor, tuviésemos que hacer una evaluación del sistema educativo a nivel universitario, ¿cuál sería ese el balance? Yo pienso, don Miguel, Héctor, que el sistema de educación superior está enfrentando a nivel mundial desafíos y retos que son inéditos, porque vienen de ámbitos muy diversos en el marco de un cambio tecnológico de una envergadura que antes no hubiéramos podido imaginar. Los sistemas de educación superior están sometidos a necesidades en términos de calidad, en términos de internacionalización, porque estamos en un mercado global, en términos de virtualización, porque todas las tecnologías educativas están en proceso de cambio, y están enfrentando el desafío de una nueva forma de vinculación con la sociedad, porque yo creo que la sociedad, frente a esos procesos de cambio, está demandando del sistema de educación superior más que nunca. El caso dominicano se enmarca en ese contexto y yo creo que tenemos desafíos en términos de calidad, en términos de equidad, para incluir a esa calidad a un mayor número de personas, y al mismo tiempo diversidad, porque requerimos competencias nuevas para un mercado laboral nuevo. En todos los países desarrollados, por ejemplo, yo he visto que así como se clasifican y se hacen un ranking o se le asigna un valor incluso al arte culinario, al arte gastronómico, al arte en sentido general, en muchos países también a las universidades se clasifican. Por ejemplo, en los Estados Unidos venden libros incluso donde están todas las universidades y señala la categoría de esa universidad, cuál es su punto fuerte, cuál es su otro punto débil. Una universidad es competitiva, otro es altamente competitiva. Entonces, cuando una persona o una familia inscribe en la universidad a un hijo, o a un nieto, o a un sobrino, está consciente de cuál es la calidad académica de esa universidad. Entonces, si yo quiero estudiar agronomía, busco una universidad donde su especialidad y su fuerte sea esa. Si quiero estudiar física, me voy a esa universidad. ¿Por qué no se hace otro tanto aquí en la República Dominicana? Yo creo, don Miguel, que usted acaba de tocar un tema fundamental que tiene que ver con la transparencia de la información sobre la calidad en el sistema de educación superior. Lo que usted acaba de decir es básicamente que el estudiante y los hogares, en tanto que consumidores, por decirlo así, de los servicios educativos, tienen derecho a saber lo que están adquiriendo, pero aún más que la sociedad tiene derecho a saber qué es lo que se está generando en el sistema de educación superior como un todo y particularmente en cada una de las universidades. A nivel global, eso ha llevado a un sistema de ranking de las distintas universidades y hay establecido 2 o 3 o 4 sistemas de ranking que establecen las fortalezas y las oportunidades de las distintas universidades. En nuestro país todavía no hay establecida una tradición de que la sociedad mire detenidamente a esos rankings o posicionamientos. No hay duda de que la idea de ranking a la vez está sometido a varios cuestionamientos porque tenemos que estar seguros de que la forma de medición refleja los intereses de la sociedad. Pero es una tendencia que está llegando al país porque ahora por primera vez el país está siendo incluido en rankings internacionales. Porque ustedes son muy fuertes en INTEC, por ejemplo, en arquitectura, en ingeniería, en salud y en negocios, exacto, en economía también, ¿no? Pero yo preferiría decir que tal vez somos más fuertes en algunas áreas que en otras,
pero INTEC como institución es una entidad global en el sentido de que tiene varios campos. Pero, no es solo ingeniería, no es solo salud, no es solo negocios, también tenemos muchas fortalezas en el ámbito de ciencias básicas y ambientales, con carreras inéditas, con doctorados en esos programas y al mismo tiempo en las ciencias sociales y humanidades, porque por formación el INTEC ha estado preocupado con los temas sociales. ¿Y cultivan ustedes muy intensamente la relación con la sociedad? Yo creo que uno de los rasgos distintivos del INTEC es precisamente la vinculación con la sociedad. Y en nuestro plan estratégico actual, ese es uno de los pilares fundamentales. Nosotros nos hemos propuesto como institución que queremos ser el actor académico fundamental en el diálogo con la sociedad, en procesos como pensar la Estrategia Nacional de Desarrollo, pensar los procesos de competitividad, pensar en los procesos de fortalecimiento de los sectores productivos, pero también pensar en problemas sociales, que son muchos en nuestro ámbito. Es decir, que es una institución global, y yo diría que en términos generales, don Miguel, el INTEC ha jugado un papel importante en cada uno de esos ámbitos, pero yo prefiero pensar en el sistema como un todo y pensar que hay desafíos para el sistema de educación superior y que juntos las universidades, el gobierno y la sociedad tenemos que seguir trabajando en esos ámbitos. Con relación a ese tema que planteaba Miguel de los rankings, yo tengo entendido que el Ministerio de Educación Superior sí tiene una especie de, no sé si se le puede llamar así, pero una especie de monitoreo con ciertos valores para todas las universidades. Quizá la información no se da al público en general, pero sí ellos como ministerio tengo entendido que tienen una especie de información de cada universidad e incluso que hacen comparaciones. No, lo que existe, porque es determinado por la Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, es un proceso de evaluación quinquenal de las distintas universidades del sistema. Es un proceso que ya se ha rodado 2 veces y que precisamente ahora está comenzando la 3ª ronda. En ese proceso, cada una de las universidades del sistema tiene que responder a un conjunto de criterios establecidos por el Ministerio a partir de las mejores prácticas internacionales y nacionales. Y por supuesto que en esos resultados algunas universidades tienen unos resultados mejores que otras. En la experiencia pasada, por ejemplo, algunas de las universidades completamos un proceso para asegurar el 100% de los requerimientos establecidos por el Ministerio. En otros casos fue un proceso más lento. Pero lo que existe es una evaluación quinquenal que ha sido, de hecho, a mi juicio, uno de los procesos más importantes que ha ocurrido en los últimos años. Y en el caso de que una universidad o un centro educativo superior no llene los requisitos de esa evaluación, ¿qué pasaría? Yo creo que la implicación debería ser la toma de medidas en uno de 2 sentidos, o asegurar que implemente las medidas necesarias para llegar al estándar mínimo de calidad, o la decisión que es de una bajar decisión, la categoría esencialmente es una decisión gubernamental de decidir si esa institución está en condiciones de ofertar servicios de educación a la sociedad dominicana. Debemos, en ese sentido, don Miguel, asegurar de que esas decisiones se tomen en el momento en que tengan que tomarse. Así es. Y ninguna universidad ha sido puesta en tela de juicio por no cumplir esos requisitos. Como miembro del Consejo... Bueno, yo me imagino, usted se reserva eso. Como miembro del Consejo Nacional de Educación Superior que he sido durante algún tiempo, debo decir que ha sido objeto de mucho debate los resultados de algunas instituciones, y como resultado de eso se ha hecho requerimientos, en muchos casos imperativos, para que las instituciones desarrollen un conjunto de actividades que se entienden son necesarias. En muchos casos eso está en proceso. ¿El modelo de evaluación que se está usando es un modelo universal o es un prototipo de...? Es una combinación de mejores prácticas o de experiencias internacionales acondicionadas a las circunstancias nacionales, pero son desarrolladas siguiendo lo que son procedimientos estandarizados en cualquier parte del mundo. Es decir, se establece un conjunto de criterios y esos criterios son monitoreados a través de expertos que siempre combinan expertos nacionales y expertos internacionales. Son autoridades internacionales en distintos ámbitos que acompañan a las universidades. Es un proceso perfectible. Es obvio que tenemos mucho que avanzar en ese sentido, pero creo que es uno de los procesos más importantes. Proceso que se combina o debe combinarse con los procesos de acreditación. La acreditación es un proceso mediante el cual una agencia acreditadora independiente, que debe tener un estándar reconocido a nivel internacional, evalúa a las universidades como un todo o determinados programas de las universidades.
En nuestro caso, por ejemplo, en el caso de INTEC, nosotros hemos sido acreditados exitosamente en los campos de economía y negocio, en los campos de salud. Nuestra carrera de medicina, de hecho, tiene la única acreditación internacional del país, que en ese caso es muy importante la acreditación, porque el gobierno de los Estados Unidos, el Ministerio de Educación, ha establecido que a partir de 2023, estudiantes egresados de una universidad que no tenga acreditación en el campo de medicina no podrá realizar estudios ni práctica en los Estados Unidos. Es decir, que estamos frente a un reto de 4 años para lograr que en adición a INTEC, un buen número de universidades logre tener la acreditación internacional en ese campo. La educación superior en sentido general en República Dominicana, ¿qué mecanismos tiene uno, sea locales o internacionales? ¿Cuáles mecanismos existen para uno medir qué tan bien estamos? Porque en el caso de la educación preuniversitaria, sí hay muchas pruebas internacionales que nos dicen lamentablemente que estamos mal. Pero en el caso de la educación superior, ¿qué mecanismo existe? Hay mecanismos que tienen que ser desarrollados. Uno de ellos es definir la forma en que los resultados de la evaluación quinquenal deben ser publicitados y dados a conocer para la sociedad. Eso no se ha hecho hasta el momento, pero el objetivo principal de lograr que las instituciones se conozcan a sí mismas y tengan una tarea para desarrollar debe complementarse con el objetivo de que la sociedad sepa quién es quién en materia de educación superior. Doctor, es evidente... Eso debe desarrollarse. Es evidente que uno de los factores que más incide en países como el nuestro, ¿no? Es la masificación de la matrícula universitaria. Que al entender de muchos expertos en materia de calidad universitaria, entienden que eso va en detrimento de la impartición de una buena enseñanza universitaria. ¿Usted cree que ese es un factor que ha contribuido a disminuir esa calidad que en algún momento tuvo, no quiero mencionar una universidad en particular, no, pero que en algún momento se le atribuyó a la carrera universitaria en la República Dominicana? Porque, por ejemplo, mi hermano se graduó de médico y no tuvo dificultad para ejercer en los Estados Unidos. Estoy hablando de 1965. Muchos médicos dominicanos, como el doctor de Filló, como el doctor José Joaquín Puello, salieron de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y encontraron un espacio sin mucha dificultad en Francia, en los Estados Unidos, en Inglaterra y todas esas cosas. Ahora no parece tan fácil, ¿no? Don Miguel, el reto que tenemos por delante es combinar acceso de la mayor cantidad posible de personas a la educación superior con una educación de calidad. En las últimas décadas, la tasa de, digamos, el porcentaje de personas que tienen acceso a la universidad ha aumentado significativamente y obviamente al ampliarse implica un proceso en cierta forma de democratización de la educación superior. Hace algunas décadas, don Miguel, solo algunos pocos lograban hacer una carrera universitaria. No necesariamente privilegiados o personas de grandes capacidades económicas, pero eran relativamente pocos. El acceso era más difícil. Por lo tanto, era un acceso mucho más limitado y estábamos por debajo de los estándares internacionales en materia de acceso. En las últimas décadas se ha facilitado el proceso en todos los sentidos a la educación. Sin embargo, eso no ha ido acompañado de un aumento de la calidad, sino al contrario, se ha debilitado. Y yo creo que la tarea pendiente es mantener el acceso, porque yo creo que la democracia es muy importante en materia de educación, pero tenemos que garantizar una mayor calidad. Y parte de garantizar una mayor calidad es entender que el sistema de educación superior tiene que ser diversificado. No todo el mundo tiene que ir a las mismas 3 o 4 carreras. Hay muchas necesidades establecidas en nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo que actualmente no está siendo suplida por el sistema de educación superior. ¿No? Hay que ampliar el abanico. Igualmente, por ejemplo, yo destacaría, porque de hecho era materia de conversación con el presidente Danilo Medina en una reunión esta misma mañana en el Palacio Nacional en materia de educación superior, tenemos que fortalecer el nivel técnico superior, que actualmente prácticamente no existe en el sistema de educación de la República Dominicana. Ahora, cuando el mercado lo demanda. Doctor, hay un hecho que es irrefutable y es que la mala calidad en que salen o la poca preparación o la defectuosa preparación académica que evidencian muchas personas que entran a las universidades constituyen un problema serio para la calidad de la enseñanza en esas universidades. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa.
Bien, llegamos a la parte final de nuestro programa de esta noche. Estamos conversando sobre la importancia de la calidad en la enseñanza universitaria y en todo el sentido general del sistema educativo, con el doctor Rolando Guzmán, quien es rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, una de las universidades más prestigiosas de la República Dominicana y posiblemente de todo el área del Caribe y Centroamérica. Así es. Doctor, en cuanto a mí me preocupa mucho la masificación incontrolada de la universidad. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por ejemplo, tiene más de 250,000 alumnos, ¿no? Recientemente vino un catedrático universitario de los Estados Unidos y se sorprendió. Dice, esa es una cantidad que no tienen 5, 6 o 7 universidades prestigiosas de los Estados Unidos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, mejorar la calidad cuando hay aulas de 150 estudiantes y que los profesores tienen que trabajar demasiadas horas a la semana y no le queda mucho tiempo para preparar sus cátedras? Eso es un reto. El desafío de la calidad implica muchas teclas que hay que tocar. Una tecla es la calidad y la dedicación de los profesores. No se puede tener educación de calidad en ningún nivel si no se tiene profesores de calidad. En el caso de la educación superior, uno de los problemas de las últimas décadas es que la masificación ha implicado la masificación también de los docentes y consecuentemente muchas personas que ejercen la labor docente la ejercen como un pasarrato, como un tiempito que se combina con muchas otras cosas. No existe la tradición del académico universitario íntegramente dedicado a eso, que obviamente es una necesidad. Muchas ingresan al magisterio por otra vía, no por la vía de la titulación. Muchas universidades estamos fortaleciendo el porcentaje de doctores dedicados a la docencia universitaria, fortaleciendo los mecanismos de evaluación profesoral y los mecanismos de incentivo profesoral, pero esa es una de las tareas más importantes. Una segunda tarea de aseguramiento de la calidad es contar con buenos estudiantes. Y cuando digo buenos estudiantes, me refiero a estudiantes que en los niveles preuniversitarios han adquirido las competencias, las habilidades y los conocimientos necesarios para tener una trayectoria universitaria exitosa. No se puede tener alta calidad en el sistema de educación superior con una baja calidad en el sistema de educación preuniversitaria. Doctor, ¿qué se trató específicamente en Palacio Nacional con el presidente de la República hoy? En la conversación que califico como muy productiva, muy exitosa. Estaban todos los rectores, ¿verdad? Estuvo un amplio conjunto, casi la totalidad de rectores universitarios. Estuvimos conversando con el señor presidente, con el ministro Gustavo Montalvo, con el ministro Nelson Toca, con el ministro Juan Ariel Jiménez, y con con la ministra, por supuesto, de Educación Superior, la doctora Alejandrina Kerman. La intención de ese diálogo fue, por una parte, que las autoridades gubernamentales describieran las iniciativas que han estado realizando y que estarán realizando en materia de educación superior en distintos ámbitos, que a la vez los rectores universitarios expresaran a las autoridades lo que son las inquietudes, las ideas, las sugerencias, las aprehensiones que tienen con respecto al sistema y que a partir de ahí creáramos un diálogo para identificar una trayectoria de trabajo conjunto. En ese último aspecto, en lo que se refiere a la trayectoria de trabajo conjunto, se identificaron muchas acciones concretas a las cuales yo concedo un gran valor. Por ejemplo, el señor presidente sugirió la iniciativa de una mesa dedicada a pensar las implicaciones en el mercado laboral de la cuarta revolución industrial. Una mesa permanente. Una mesa permanente. Y obviamente habrá que darle forma a esa idea, pero fue una sugerencia del señor presidente a la que todos nos adherimos de manera... Como la mesa de exportación, correctamente. Que ha dado muchos resultados. O como la mesa en el ámbito de la competitividad, sí, claro, que está obviamente vinculada una cosa con la otra. En segundo lugar, el señor presidente expresó el interés en apoyar una de las iniciativas más importantes en materia de educación superior, que es el establecimiento de un portal bibliográfico mediante el cual todos los estudiantes de todas las universidades tendrán acceso a todas las revistas científicas y a las publicaciones de las casas editoras más importantes. En la actualidad, debo decir que lamentablemente solo unas pocas universidades, que podríamos contar con los dedos de una mano, tenemos acceso a esas facilidades bibliográficas. La intención es que sea un proyecto conjunto en que el gobierno contribuya, las universidades contribuyen, se dé apoyo a aquellas universidades que no están en condiciones de contribuir en la misma forma que otras y se garantice una democracia
completa en el acceso bibliográfico a todos los estudiantes del sistema de educación superior de la República Dominicana. Y por supuesto se enfatizó mucho la relevancia de que trabajemos juntos para garantizar procesos de acreditación de las instituciones de educación superior. Y cooperación entre las universidades. Y cooperación entre las universidades y entre las universidades y la sociedad. Yo salí realmente muy complacido con el tenor de las conversaciones que tuvimos y yo creo que se evidenció una preocupación común de las dos partes, preocupación que a la vez coincide con las inquietudes y preocupaciones que en el diálogo permanente que nosotros tenemos con los sectores productivos y con los sectores sociales son también preocupaciones. ¿La iniciativa fue del presidente de la reunión? Fue de alguna universidad? Como se diría en forma poética, fue una idea que estaba en el aire. En el aire. Y que de alguna alguien forma, la tomó. Alguien la recogió y se concretó. Bueno, interesante, ¿no? Y fue organizada por parte del Ministerio de la Presidencia, coorganizada con las directivas de las distintas organizaciones de rectores universitarios. Y a propósito de esa relación gobierno-universidades, hay una parte que es muy importante para la educación superior, que es la parte de la investigación. Correcto. Y aparentemente en los últimos años se ha visto un apoyo que quizá no era usual en términos económicos del gobierno hacia el aspecto de la investigación en las universidades. Así ¿Cómo es. se ha reflejado eso? Así es, y también fue uno de los temas tocados en la conversación. Se enfatizó el papel que ha tenido el Fondo CID, el fondo dedicado al financiamiento de investigaciones. Le destacamos al señor presidente que como resultado de esas formas de apoyo, en los últimos años varias universidades ya hemos dado los primeros pasos en términos de obtención de patentes, que era un fenómeno no conocido para las universidades en la República Dominicana. Como ustedes recordarán, en el caso de Intexio obtuvo la primera patente universitaria, la Pucamaima ha tenido otras patentes, al igual que nosotros, y esperamos que otras universidades lo tengan. Todo eso en gran parte ha sido influenciado por la inversión, todavía incipiente, todavía baja en materia de capacidades de investigación, como también la capacidad de investigación va ligada con la capacidad de innovación y con la capacidad de emprendimientos a nivel tecnológico. La emulación de títulos de universidades con otros países, por ejemplo con España, ¿abarca y beneficia a todas las universidades nacionales o no? Fíjese, don Miguel, el tema de homologación tiene dos dimensiones. Una es la dimensión internacional, a la que me voy a referir de aquí a poco, pero otra también es el tránsito de las personas entre las distintas instituciones y los distintos niveles de un sistema formativo en un país. Y en ese sentido, hago la observación porque quiero destacar una iniciativa de especial importancia, que es la propuesta de una ley que establece un marco nacional de cualificaciones en la República Dominicana. Una ley de marco nacional de cualificaciones lo que hace es establecer distintos niveles de competencias y decir que si las personas adquieren esos niveles de competencia por la vía que sea, entonces puede ser homologado, siguiendo obviamente mecanismos que deben ser establecidos por las instituciones de los demás sistemas. De forma tal que se asegura que capacidades que yo adquiero, tal vez no en el sistema formal, puedan servirme para yo no tener que volver a desarrollar capacidades que ya yo adquirí. Para dar un ejemplo, si yo tengo toda una práctica de enfermería, esas capacidades, esas competencias deben servirme cuando yo entro a una carrera de enfermería, para yo no tener que repetir cosas que ya son parte de mis capacidades y de mis competencias. Eso hará que las personas obviamente puedan transitar de forma más fluida por el sistema y puedan transitar más fluidamente al mercado laboral, porque las competencias se les serán acreditadas, no importa la vía a través de las cuales las adquirió. Doctor, el tiempo se nos terminó, pero yo tengo una pregunta muy interesante y breve. Es decir, ¿qué tiempo toma realmente mejorar un sistema educativo que necesita de cirugía? Cuando se le preguntaba a un presidente de la Universidad de Harvard qué se requería para tener una universidad como Harvard, él decía que se requería X cantidad de millones en términos de dinero y 300 y pico de años.
para hacer referencia de que Harvard, al igual que Roma, no se hizo en un día. Nosotros no disponemos de 300 años. Tenemos que hacer atajos para llegar a esa misma calidad. Bueno, y la fórmula para mí es trabajo, seriedad, transparencia, compromiso y vinculación entre todas las instituciones y entre las instituciones y la sociedad. Cuando el presidente Richard Nixon fue por primera vez a China, le preguntaron a Zhou Enlai qué pensaba de la Revolución Francesa. Dice, todavía no ha transcurrido el tiempo suficiente para uno formularse un juicio sobre ella. Sin duda, doctor, sin duda. Muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Gracias, ha sido Miguel. muy provechosa para nosotros y esperamos igualmente para todos los amigos televidentes. Pasen buenas noches, el resto de la noche, y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.